How about it for Milton Hopkins on guitar? Bueno amigos, estamos aquí nuevamente en el último módulo de Tertulia Nocturna. Estamos comentando precisamente algunos de los aspectos políticos que se están dando en el país y evidentemente pues el Partido Verde Ecologista impugna a Acción Nacional en el triunfo de la Benito Juárez. Dice sobre el polémico caso del Partido Verde Ecologista, si voy a leer algo que a mí me llamó mucho la atención dentro de lo que ha pasado, dice: en materia electoral todo se vale. Este es el mensaje que deja la resolución del árbitro electoral para vulnerar las instituciones ciudadanas. Dice: el INE resolvió que las violaciones graves y reiteradas del Partido Verde Ecologista de México no ameritaban la cancelación de su registro. Genera frustración y enojo. A los consejeros que impusieron la mayoría no les importó el despliegue cínico de recursos que rebasan los topes legales, ni la infracción dolosa y sistemática de la ley. Dice: sobre todo, se ha conocido las acciones mentirosas de la publicidad que ha servido para engañar a electores sobre pobre información que se otorgó a través de los medios. Sobre todo a una cultura cívica. Como acostumbran los verdes, jugaron sucio para ganar y ganaron las multas cuantiosas que no les harán mella. El financiamiento público no parece ser única fuente de ingresos. Por el contrario, su despliegue de recursos ilegales ha sido una inversión rentable porque ahora gozarán de mayor espacio de poder. Dice así: no importa tampoco las revelaciones de episodios funestos que involucran al verdadero dueño del partido, José Emilio Valles, y a sus socios en actos de corrupción. El mensaje de esta resolución es que en la arena electoral todo se vale, no importa que la Ley General de Partidos Políticos establezca sobre las causas la pérdida del registro y sobre todo porque no se otorgó la pérdida de registro. Sobre todo, en el periódico Reforma también se habla del Partido Verde. Queja interpuesta por miles de ciudadanos, la pérdida de su registro. Dice: debía decretarle desaparición legal de un partido político, asegurar la sobrevivencia de la propia democracia, la intención de posesionarse en forma ilegítima de la opinión pública, las transgresiones, multas económicas, en una menor medida el retiro de sus prerrogativas de radio y televisión, gastas más o tener anuncios, 28 millones al recibir más de financiamiento ordinario, sanciones ascienden a 593 millones, pagarán 20 veces lo que pudo ganar, por lo que se salió muy caro violar la ley. Dice: las faltas acreditadas deben llevar al Estado mexicano y a desaparecer el Partido Verde. No existe otra opinión. El Estado mexicano ha dado obligaciones, las prerrogativas de acceso a la radio y la televisión del Partido Verde. Y podíamos leer mucho más elementos de lo que se publicaron en editorial de todos los periódicos, sobre todo las protestas priistas en la zona del gobierno de Chiapas, donde hubo problemas de los que son socios y colaboradores. Víctima en la Narvarte utilizaba múltiples identidades, Nicole. Y vamos a leer algo que nos ha llamado mucho la atención y quiero leer un artículo especialmente porque han aparecido 10 o 15 artículos. El 31 de julio fue asesinado en el Distrito Federal el fotógrafo Rubén Espinosa. Huyó de Veracruz tras recibir amenazas y hostigamientos que parecen ser comunes en el gobierno de Duarte hacia la prensa. Él y 4 mujeres fueron torturados antes de recibir el tiro de gracia. Lo escribe Roberta Garza en el periódico Milenio. Es imposible saber si el autor intelectual fue el gobernador de Veracruz o si la víctima principal era el reportero, la mujer con nacionalidad convenientemente narcosospechosa o la tesis que acumula esta semana. Lo innegable es que el crimen fue por encargo y que una violencia de modo alguno inusual en la capital cobró notoriedad a los ojos del país y del mundo por la presencia entre los muertos de un reportero amenazado, recordándonos a la víbora de la censura, la represión y la tiranía que vive nuestro país a través de la hierba. Duarte, una charla en Facebook. Entonces usted asegura que el gobernador de Veracruz es el responsable de los asesinatos de la colonia Narvarte, escribe Hugo García Michel en el periódico Milenio. En el periódico La Jornada, la fracción del PRD de San Lázaro demanda juicio político para Duarte. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante la Secretaría General del órgano legislativo una demanda de juicio político contra Duarte.
Y algo que nos llama mucho la atención, dice, sobrevive César Duarte al desplome del helicóptero. El gobernador, su esposa Berta Gómez y Lolita Ayala fueron hospitalizados en Parral. Bueno, trataba de cubrirse este hecho o de justificar y hacerlo una víctima más. Investiga la PGR el accidente aéreo de Duarte. El gobernador César Duarte acompañó de su propio pie a su esposa Berta Gómez para que fuera atendida de las lesiones sufridas tras el desplome del helicóptero oficial. Y bueno, pues ahí dejan muchas interrogantes. Exigen protección a los periodistas y sobre todo lo dice Enrique Peña Nieto, pero sobre todo no a los vergonzosos privilegios a los periodistas, escribe Ricardo Alemán, como siempre extremista. Dice, supuestos periodistas, exigir el esclarecimiento de los crímenes de periodistas, revisar los mecanismos de protección y garantizar la libertad de expresión. Si se exige al presidente un trato especial y excepcional a favor de los periodistas, en realidad lo que se pide es un trato privilegiado que coloca a los periodistas como mexicanos de élite, para los cuales se debe dictar leyes especiales. Enrique Peña Nieto sean los mismos que han denostado y calificado de espurio e incompetencia al presidente, y hace una serie de cuestionamientos. Además, con maniqueísmo procaz dicen que cuando se ataca a un periodista se atenta contra la libertad de expresión en la sociedad entera. ¿Están seguros de que los periodistas asesinados o desaparecidos fueron atacados por su trabajo? ¿Cuántos de los que están en activo en todo el país roban, extorsionan, chantajean y están coludidos con el crimen organizado? Si Veracruz es el más alto riesgo para el periodismo, pero ¿cuántos de sus periodistas sirven al crimen? ¿Cuántos se han ido por amenazas de las bandas criminales? Y bueno, pues aquí tenemos un comentario bastante extremista de Ricardo Alemán, como lo hacen sus programas de radio y sus programas de televisión. Seguridad y Justicia condena a Secretaría de Gobernación ataque contra los periodistas. El ejército no está involucrado en el caso Iguala. Fueron testigos algunos de los hechos. Grupo de expertos asegura que no hay evidencia jurídica penal que liguen a los militares. Katia de Artigues, Ayotzinapa, investigación chafa, endorfinas presidenciales. No al interrogatorio escrito a militares. Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Respuesta de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores cubriendo a los propios soldados que fueron los que cometieron una serie de delitos, pero eso lo aclarará la historia un poco más adelante. Y vamos a continuar con algunos otros comentarios. Vamos a buscar los elementos internacionales ya que estamos en el último módulo. También